Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por asistir a este nuevo webinar del Hub Conova MSC de Economía Circular. Hoy tenemos un webinar muy interesante llamado Resiliencia Urbana y Construcción Adaptativa. El objetivo del webinar es explorar cómo las ciudades pueden adaptarse a los impactos del cambio climático mediante estrategias innovadoras. Se analizarán soluciones urbanas para reducir riesgos, integrar naturaleza en entornos urbanos y mejorar la eficiencia energética de los edificios. Los ponentes presentarán proyectos europeos que impulsan la transición hacia modelos sostenibles. Además, se debatirán retos y oportunidades en una mesa final articulada con preguntas con esos tres expertos. El evento concluirá pues con recomendaciones y con algunas indicaciones y esto quedaremos, ¿vale? Al final esperamos que en una hora de webinar tendremos, ¿vale? Los ponentes van a ser Irene Beleña de AIDIME, Fernando Fernández de CETOICON y Cristian Abarca de Simetría, ¿vale? Vamos a comenzar con Irene. Irene es doctora en Química Inorgánica por la Universidad de Valencia, con una sólida trayectoria en investigación, gestión y coordinación de proyectos nacionales e internacionales, especialmente en el ámbito de los materiales de construcción y la sostenibilidad. Trabajó más de 15 años como investigadora en EDICO, el Centro Tecnológico de la Construcción de Valencia, y principalmente fue en el área de materiales de construcción. Posteriormente se centró en el ámbito de la gestión y coordinación de proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, en el cual cuenta con más de 10 años de experiencia. A lo largo de su carrera ha liderado y colaborado en iniciativas innovadoras orientadas a la sostenibilidad y el desarrollo de nuevos materiales, participando activamente en la transferencia de conocimiento entre el ámbito académico, como profesora asociada en la Universidad de Valencia, y el sector industrial, como consultora y actualmente como gestora y coordinadora de proyectos de investigación en AIDIME. Su perfil combina una sólida formación científica, experiencia en la dirección de equipos multidisciplinares y una destacada trayectoria en la obtención y gestión de fondos competitivos para proyectos de I+D+I, así como la difusión de resultados a través de publicaciones, congresos y colaboraciones como comités organizacionales. Mejorando lo presente, creo que es una profesional ideal para comenzar este webinar, así que nada, os doy paso y nada, y muchísimas gracias, me reitero a todos los asistentes al webinar. Cuando quieras, Irene. Muchas gracias, Santos, por la presentación y muchas gracias también por invitarme a estas jornadas que me parecen súper interesantes y que estáis planificando junto con el Grupo Simetría y otros colaboradores con los cuales colaboro habitualmente en distintos proyectos. Vale, voy a compartir mi presentación. ¿Se ve bien? ¿La podéis ver? Sí, perfecto, se ve perfecto. ¿La veis en modo presentación o...? Se ve modo presentación y una slide más pequeña de diapositiva siguiente al lado. O sea que si pudieras dejarla solamente Sí, a ver, un segundo. la principal. Vale, ahora se ve mejor. Estupendo, Irene. Muy bien, pues básicamente quería presentaros una metodología innovadora para impulsar la transición hacia edificios sostenibles y de muy alto rendimiento energético. Esta metodología forma parte del proyecto SNOOP. El leitmotiv de nuestro proyecto es transformar los edificios del mañana y aspiramos a contribuir a un mundo donde los edificios se integren perfectamente con el entorno remodelado, la industria de la construcción y fomentando la transición hacia edificios de alta eficiencia energética. El proyecto SNOOC tiene por título Metodología innovadora basada en economía circular e inteligencia artificial
para fomentar la transición hacia edificios sostenibles y con un alto rendimiento energético a un coste competitivo. Forma parte del clúster 5 de las convocatorias del 2022 del programa Horizonte Europa. Es una acción de innovación y consta con un presupuesto algo superior a los 6,7 millones de euros. La duración es de 3 años y medio. Empezó en el año 2023, en noviembre, y finalizará o tiene previsto finalizar en marzo del 27. Somos un consorcio de 16 socios distribuidos entre 10 países europeos o asociados. Este consorcio se caracteriza por ser un consorcio multidisciplinar y multiactor. Participan organizaciones del ámbito académico como universidades, centros tecnológicos y también industria que nos ayuda a elevar ese TRL de los productos que se están desarrollando, tanto industria centrada en el desarrollo de materiales como en el desarrollo de soluciones digitales. Y también colaboran empresas que nos ayudan en aspectos más transversales de la convocatoria o del proyecto, como son la comunicación y difusión, la explotación de los resultados y la estandarización. Bueno, las principales motivaciones que impulsaron el proyecto fueron principalmente tres. Una de ellas es la obsolescencia del parque de edificios actual. Como dato característico, más del 60% de los edificios europeos están construidos antes de los años 70, con lo cual no cumplen con las exigencias en cuanto a la eficiencia energética que requiere actualmente la legislación o las leyes medioambientales. Otro dato característico es que únicamente entre el 1 y el 2% de los edificios son renovados anualmente en la Unión Europea, con lo cual es evidente que necesitamos impulsar la renovación de estos edificios para hacerlos energéticamente más sostenibles, más eficientes y poder llegar a los objetivos que las leyes medioambientales se han fijado. La siguiente motivación es la crisis climática. Como datos característicos, es evidente que el sector de la construcción tiene un impacto significativo en cuanto a indicadores como consumo de energía. Más de un 40% del consumo de energía en la Unión Europea es debido a este sector. Alrededor del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El 50% de los materiales extraídos de fuentes naturales y más del 35% de la generación del total de residuos en la Unión Europea proceden de este sector. Y ya por último, pero no menos importante, es la pobreza energética. Debido al contexto geopolítico actual, es evidente que la energía ha sufrido un incremento en su coste. Y como dato significativo, en 2022 el 9,3% de la población europea no pudo calentar adecuadamente su hogar, especialmente en sectores de la población pues, más vulnerables y de rentas más bajas. Alineado con el proyecto SNUC también está alineado con las políticas europeas a nivel medioambiental y muy especialmente relacionadas con las motivaciones que he comentado anteriormente, especialmente con el Green Deal europeo y el paquete legislativo Fit for 55, que tienen como objetivo reducir las emisiones en un 55% en 2030 y reforzar la necesidad de acelerar la rehabilitación energética en el parque edificado. También está relacionado con la Directiva de Rendimiento Energético de Edificios, que
que tiene como objetivos en edificios nuevos de cero emisiones a partir de 2030, la transformación progresiva del parque inmobiliario existente hacia cero emisiones en el 2050, incrementar la tasa de rehabilitación, especialmente en edificios que son menos eficientes. El objetivo del proyecto SNUC, bueno, los objetivos son 4 principalmente. Materiales sostenibles. Tenemos por objetivo desarrollar materiales de construcción para su uso como aislamiento térmico, sostenible y de buena relación coste-eficiencia basados en economía circular. El segundo sería el empleo de la inteligencia artificial para desarrollar herramientas digitales que faciliten a los arquitectos y constructores la toma de decisiones basándose en indicadores de sostenibilidad. En eficiencia energética, aliviar la pobreza energética mediante la mejora de eficiencia energética en los edificios y la carbonización, la descarbonización, perdón, que sería reducir emisiones del sector de la construcción mientras se avanza en la descarbonización del parque inmobiliario a nivel europeo. Los principales resultados del proyecto sería un asistente digital que ofrece opciones personalizadas de materiales y disposiciones de aislamiento térmico, teniendo en cuenta criterios no solamente técnicos y económicos, sino también medioambientales. El desarrollo de aislamiento térmico, de materiales de aislamiento térmico sostenibles, desde el diseño, fabricados con residuos industriales o materiales renovables de origen local y componentes de base biológica con un enfoque en rentabilidad. También queremos desarrollar una base de datos de materiales de aislamiento térmico, catalogando no solo las soluciones existentes, sino también las de nuevo desarrollo en el proyecto, proporcionando detalles de su evaluación de ciclo de vida a través de una herramienta digital de datos abierta. Y por último, desarrollar el libro digital del edificio en 3 demostradores inicialmente, para facilitar la toma de decisiones y el intercambio de información, conectando a los propietarios de los edificios, ocupantes, instituciones financieras y autoridades públicas. Aquí os muestro un ejemplo de los materiales que estamos desarrollando actualmente en el proyecto. En primer lugar, tenemos unos bloques de hormigón celular basados en morteros sostenibles y de baja huella de carbono. Tenemos distintas formulaciones, opciones, pero nos vamos a centrar principalmente en activación alcalina o geopolímeros. Bueno, estos bloques tienen como peculiaridad que son ligeros y que tienen un buen aislamiento térmico. En segundo lugar, tenemos materiales de revestimiento o enlucidos basados en aerogeles. Estos aerogeles tienen la particularidad de que están obtenidos a partir de residuos de demolición y construcción. Por tanto, estamos disminuyendo su huella de carbono y su energía embebida respecto a los aerogeles actualmente comerciales. También queremos desarrollar materiales de aislamiento térmico basados en residuos de materiales actualmente en el mercado, como son el Pureflex o el Agiter, desarrollados por Agitec, que es una de las empresas colaboradoras y participantes en el proyecto. Actualmente ellos están desarrollando este tipo de material aislante, que son poliuretanos o melaminas mezcladas o en combinación con aerogeles, y tienen una fracción de rechazo que vamos a emplear para utilizar distintos tipos de materiales insuflados o actualmente como tableros o como paneles de aislamiento. Otra de las soluciones serían morteros autonivelantes sostenibles con PCMs.
En este caso son morteros sostenibles con PCMs que digamos que su objetivo es absorber energía durante las horas, durante las noches, en el cual la energía tiene un coste inferior, y por el día liberar esa energía manteniendo los suelos, en este caso se van a utilizar en suelos radiantes, pues mantener los suelos calientes. Principalmente, bueno, como os he comentado, están pensados para ser utilizados en suelos radiantes, que son muy característicos de las viviendas en el norte de Europa. Otra de las opciones serían paneles biobasados, 100% biobasados, utilizando residuos agroforestales. Hemos empleado distintos residuos. La idea es que sean lo más locales posibles para disminuir la huella de carbono. Y la peculiaridad no es solamente que están fabricados con residuos agroforestales, sino que también están conglomerados con bioadhesivos o adhesivos que están basados en taninos. Por tanto, estamos disminuyendo también la toxicidad de los mismos. Y ya, bueno, para finalizar, el asistente digital basado en algoritmos de inteligencia artificial, que pretende dar apoyo a los arquitectos constructores a la hora de la toma de decisiones en cuanto a qué materiales de aislamiento térmico son más adecuados o qué disposición es la más adecuada, basándose en distintos indicadores, no solamente técnicos o de costes, sino también que vamos a introducir indicadores medioambientales. Y por tanto estará cuantificado, y la herramienta, digamos, que dará distintas opciones de forma que el usuario final, en función de sus criterios o sus prioridades, seleccionará la más adecuada para él. También tiene como particularidad este asistente digital que se va a centrar, o sea, va a particularizar cada uno de los edificios. No solamente se va a centrar en las características técnicas del mismo, sino que también va a tener en cuenta aspectos como su uso final, su ubicación, dónde va a estar ubicado, qué climatología tiene, la ubicación bueno, y si es de nueva construcción o es rehabilitación. En el proyecto están planificados 3 demostradores, aunque posteriormente pensamos que habrá alguno más. Son 3 demostradores ubicados en 3 climatologías diferentes. Tenemos un edificio de nueva construcción residencial en Noruega. En este vamos a instalar un suelo radiante con los morteros sostenibles con PCMs. De hecho, ya está instalado y hemos empezado ya la monitorización. La idea es realizar esta monitorización durante algo más de un año y compararla con otro suelo, otra habitación similar con la misma orientación y con las mismas características, para ver cómo mejora con respecto a los suelos convencionales que se están empleando actualmente. El segundo demostrador está ubicado en Suiza y es un edificio residencial al cual vamos a rehabilitar y vamos a aislar térmicamente empleando soluciones basadas en aerogel. Y el tercer demostrador estará ubicado en Castellón, con clima mediterráneo. Es un edificio de oficinas que vamos a renovar. En este caso vamos a aislar lo que son las oficinas en la nave industrial y vamos a implementar los paneles biobasados que vamos a ubicar por la parte exterior como si fuera un sáter. Estos paneles tienen la particularidad de que
no son solamente los paneles biobasados que os he mostrado anteriormente, sino que les vamos a hacer como paneles multicapa, donde la parte exterior va a ser un mortero sostenible, que la idea es que los proteja de la intemperie y que por tanto puedan ser utilizados en fachadas. Por la parte interior vamos a instalar los bloques aireados también para mejorar el aislamiento de las oficinas. En cuanto a la metodología SNUC que proponemos, digamos que constaría de 5 pasos. El primero es la recopilación de la información del edificio de forma digitalizada. Aquellos edificios de nueva construcción ya disponemos de la información de forma digitalizada, pero aquellos que son rehabilitaciones generalmente la tenemos que digitalizar. Una vez digitalizada toda la información del edificio y recopilada, alimentamos el asistente digital para alimentar los algoritmos y la información que dispone la herramienta. Ejecutamos la herramienta y esta da distintas opciones que finalmente el usuario final elegirá aquella que más se ajuste a sus prioridades, basándose en una serie de indicadores. En cuanto a los principales retos que hemos encontrado a la hora de ejecutar este proyecto, en primer lugar es el uso de residuos biobasados locales, ya que estos residuos tienen una temporalidad, no están disponibles durante todo el año, depende de la estacionalidad de los cultivos. Y además es complicado obtener una homogeneidad en ellos. Por tanto, a la hora de implementar cadenas de valor o modelos de negocio basados en estos residuos, sería interesante también proponer modelos de gestión y de tratamiento previo para que estos materiales fueran lo más homogéneos posible y tener en cuenta también la disponibilidad a lo largo del año. Otro de los retos ha sido encontrar bases de datos fiables en abierto para alimentar nuestra base de datos, especialmente con parámetros medioambientales. Necesitamos tener en cuenta qué metodología se ha empleado a la hora de obtener esos indicadores y no siempre es fácil encontrar esa información. Entonces, hemos tenido que recurrir a datos existentes en abierto, a fichas EPD y demás para digamos, obtener esa información y bucear un poco en las metodologías que se han empleado a la hora de obtener esos índices. Otro de los retos es instalar soluciones novedosas no certificadas en edificios de viviendas. Como os he comentado, 2 de nuestros demostradores son edificios de vivienda y, por tanto, necesitábamos transmitir a los constructores o a los propietarios suficiente confianza en nuestras soluciones para que nos dejaran instalar estos materiales en la vivienda. Por tanto, hemos tenido en cuenta en la caracterización de los materiales no solamente aspectos técnicos, sino también de seguridad, como puede ser reacción o resistencia al fuego o emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Y por último, obtener productos de muy bajo impacto medioambiental a un coste similar a los comerciales es un reto, ya que tenemos que competir con soluciones que ya han sido optimizadas durante muchos años y esto no siempre es sencillo. En cuanto a potenciales sinergias con otros proyectos u organizaciones, hemos encontrado principalmente 4. Desarrollar soluciones SNUC a partir de otros residuos o especies alternativas que no hayan sido empleadas en nuestro proyecto. Incluir materiales de aislamiento térmico procedentes de otros proyectos, también innovadores, en nuestra base de datos.
validar nuestra metodología en otro tipo de edificios, demostradores o climatologías que no hayan sido validadas en nuestro proyecto, o actividades de difusión conjunta para mejorar el impacto y concienciación en usuarios finales y actores implicados en la cadena de valor, como puede ser este tipo de jornadas. Y nada, ya finalizo. Os dejo aquí el código QR del proyecto por si queréis ampliar información y estar informados con nuestra newsletter. Aquí tenéis también todos los participantes, socios participantes, y nada, si queréis ampliar información, poneros en contacto conmigo, o podéis escribirme a mí directamente a la dirección de correo del proyecto en general. Y con esto finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias, Doy Irene. paso al siguiente ponente. Sí, el siguiente ponente es Fernando Fernández Luque, de CETECON. Él es doctor en Química con mención industrial por la Universidad Autónoma de Madrid, graduado en Ingeniería Química por la Universidad de Málaga. Además, posee un máster en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos. Durante su etapa académica ha realizado colaboraciones con grupos de investigación del sector de la construcción. Ha realizado una estancia en la Hong Kong University of Science and Technology. Actualmente se encuentra trabajando en el Departamento de Construcción Sostenible y Cambio Climático en el Centro Tecnológico de la Construcción como técnico de proyectos. Así que nada, damos paso a Fernando. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, Santos. Voy a compartir pantalla. Coméntame si ya se ve. Un segundito. ¿Veis la presentación? Sí, se ve perfecto, Fernando. Vale, perfecto. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Fernando Fernández, técnico de proyecto de CETECON. Y esta mañana voy a presentar el proyecto Cardimed, ¿no?, que aborda la adaptación climática en la región mediterránea con soluciones basadas en naturales. Este proyecto parte de un hecho, ¿no?, que el Mediterráneo es un punto crítico climático, ¿no?, ya que actualmente la tierra y el mar se están calentando mucho más rápido que la media mundial en el Mediterráneo. Además, el rendimiento de los cultivos se ha reducido debido a fenómenos extremos, sequías y degradación del suelo. Actualmente existen ya 180 millones en la cuenca del Mediterráneo que sufren escasez de agua, y se estima que para 2100 las zonas quemadas podrían duplicarse. Las soluciones basadas en la naturaleza, también conocida como NBS, debido a sus siglas en inglés, Nature Based Solution, ya ha sido reconocido oficialmente por la Unión Europea. No es ya que se nombran en el Pacto Verde Europeo como las soluciones basadas en la naturaleza, se reconocen como soluciones que apoyan la adaptación al cambio climático. Además, en el Plan de Adaptación de la Unión Europea desde el año 2021, se comenta que es fundamental cuantificar mejor sus beneficios y comunicarlos mejor a los responsables de la toma de decisiones y a los profesionales desde todos los niveles para mejorar su adopción. Además, también en la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea se comenta que los NBS deberán integrarse sistemáticamente en la planificación urbana. Pese a estas indicaciones, tan solo un 5% de toda la financiación destinada al sector del agua se destina a las Nature-Based Solutions. En este contexto nace el proyecto Cardimed, ¿no?, que es un proyecto europeo tipo Horizon Innovation Action con una duración de 54 meses con un inicio desde el 1 de septiembre de 2023. Los números de socios participantes son un total de 52 más 3 afiliados, en los cuales consta de 9 universidades y 9 organizaciones de investigación, 9 pymes, 3 empresas y 7 ONGs, además de 8 regiones y municipios y 6 autoridades o empresas de servicios públicos. En total, hace un total de 14 países participantes en este proyecto. La visión del proyecto Cardimed es clara, es promover una transformación sistemática para la resiliencia climática regional en el Mediterráneo, unificando e integrando las soluciones basadas en la naturaleza y otras infraestructuras de ingeniería. Para ello se apoyan 4 pilares fundamentales, que son las tecnologías digitales, la resiliencia socioeconómica, el nexo entre agua, energía y medio ecosistema, o también conocemos Wi-Fi Nexus, y las soluciones basadas en la naturaleza.
El mayor reto que presenta este proyecto no es el desarrollo y la aplicación de cada pilar, sino es conectar de forma holística estas soluciones a nivel de sistemas. En cuanto a las tecnologías digitales, es necesaria una recopilación armonizada de los datos a escala regional, dando acceso a herramientas y a metodologías eficaces para diseñar y supervisar las NBS. En cuanto a la resiliencia socioeconómica, es de importancia la conversión del conocimiento para esta brecha de comunicación del conocimiento entre los particulares y los servicios públicos. Para ello se desarrolla una estrategia de ciencia abierta, innovación abierta o ciencia ciudadana. En cuanto al nexo agua-energía, alimentos y ecosistemas, se ha de evaluar un marco, se ha de seguir un marco de evaluación holístico entre los NBS, ¿no? Mediante un enfoque, incluyendo los vínculos positivos y negativos que afectan cada uno de los 4 pilares. Las soluciones basadas en la naturaleza es el pilar de este proyecto, ¿no? Actualmente se hacen 83 intervenciones en 46 tipos diferentes de National Best Solution en más de 10 regiones en 20 ubicaciones, con una participación de 28 comunidades. Todo lo que promueve el CARDIMED se centra en el desarrollo de redes de demostradores situados en 7 países en el Mediterráneo, que va desde Portugal, en la zona del Alentejo, hasta el Demo 9 que se encuentra en Nicosia, la capital de Chipre. Para ello también existen 11 replicadores a lo largo de la comunidad del Mediterráneo, y una de las singularidades de este proyecto es que no solo se enfoca en un tipo de entorno, sino que también prueba soluciones basadas en naturaleza en todo tipo de escenarios posibles. Aquí vemos en esta diapositiva cómo se trata de zonas naturales, como pueden ser los bosques de Teruel, hasta una zona ya industrial, como en la zona de Atenas de Alco, pasando por zonas rurales, zonas urbanas y suburbanas. Para este proyecto, para este webinar, se han centrado en 3 tipos de demostradores. El primero de ellos es el demostrador que se encuentra en la isla de Sicilia, en los municipios de Catania y Perla, que el objetivo principal es pasar de un modelo reactivo y lineal a uno preventivo y circular, donde la vegetación y el suelo formen parte de una estructura climática, mejorando tanto la gestión del agua, reduciendo el impacto del calor y aumentando la calidad ambiental y educativa del entorno. Para ello, en el municipio de Catania, en un entorno altamente impermeable, como es una rotonda en la entrada de la ciudad, donde se producían grandes problemas de correntía e inundaciones, se produjo la introducción de un jardín de lluvia, también conocido como SUS, capaz de transformar este sistema en un drenaje natural, capaz de retener, infiltrar y filtrar agua de lluvia, reduciendo las correntías y las posibilidades de inundación. A continuación podemos ver el antes y el después de esta rotonda. Vemos cómo cambia todo. Y mientras que en Ferla, en un colegio primaria, con un consumo lineal de agua, es decir, sin reutilización ni unas fachadas, sin capacidad de regulación térmica ni ecológica, se instala un muro verde de unos 30 metros cuadrados que se puede ver en la imagen. Este muro permite cerrar este ciclo de agua a escala de edificio mediante el tratamiento y utilización de agua gris proveniente de los aseos del colegio. El siguiente demostrador se encuentra en la ciudad francesa de Marsella, en los campus universitarios de Saint-Germain y de Saint-Charles, en el cual el objetivo principal de este demostrador es transformar estos 2 campus de funcionar como una superficie gris e impermeable, es decir, que compone de asfalto y hormigón que acumula calor y evacúa el agua rápidamente, a comportarse como un sistema urbano esponja y más fresco. Aquí vemos una breve descripción de los 2 campus. El campus de Saint-Germain se encuentra en un entorno periurbano con una capacidad de 4.500 estudiantes, mientras que la de Saint-Charles se encuentra en una zona altamente densificada y con una capacidad de 6.000 estudiantes. Estos campos, como al final la ciudad de Marsella, se enfrentan a diferentes desafíos, como son la alta temperatura y una sequía intensa, además de un aumento de la frecuencia de eventos de inundaciones y una sobrecarga del sistema de alcantarillado. Para ello,
se han retirado los pavimentos de asfalto y hormigón, como se puede ver en este pequeño esquema, y se han introducido materiales permeables que permiten la infiltración del agua natural, además de crear un microbosque formado por especies autóctonas. En la siguiente diapositiva podemos ver el cambio de la introducción de este demostrador. Vemos como una situación gris ha pasado a algo mucho más verde, incluso podéis crear como un entorno social por parte de los estudiantes. Aquí vemos el de un campus y aquí vemos el siguiente. Para concluir este webinar, vamos a hablar también del demostrador de Nicosia, de la capital de Chipre, en el cual se instalan unos jardines del futuro en el corazón de la ciudad. Es decir, se quiere pasar de un entorno duro, caluroso y muy dependiente a sistemas convencionales, es decir, sistemas de drenaje, agua potable y climatización, a convertirse a un sistema más verde, fresco y circular. Es decir, que los edificios y el espacio público ayuden a gestionar ese agua, esa temperatura y la producción urbana. Para ello se han hecho 3 tipos de demostradores. El primero de ellos es la creación de un parque urbano que recoge y gestiona el agua de lluvia, reduciendo la escorrentía y las posibilidades de inundación, así como aprovechando el agua como un recurso en vez de llevarla al sistema de alcantarillado. La segunda parte es una ecologización urbana, es decir, la vegetación se integra en edificios y en espacios públicos mediante un sistema de hidroponía, lo que aporta beneficios climáticos, energéticos y sociales. Y por último es la incorporación de un tratamiento de aguas subterráneas mediante la desalinización con algas. Este sería el último demostrador de este webinar y con ello el proyecto Cardinal no simplemente se quiere quedar aquí, sino quiere crear una alianza en un futuro en el cual mucho más comunidades puedan participar en este proyecto y convertir este conocimiento generado para sus propios recursos. Por lo tanto, se espera que para el año 2030 se espera contar con 28 regiones y 70 comunidades, además de crear 8.000 puestos de trabajo relacionados con el sector de las soluciones basadas en la naturaleza, además de generar un presupuesto en torno de 450 millones en inversiones climáticas. Con esto sería ya mi presentación y una vez más, muchas gracias, Santos, por la invitación a este webinar. Nada, Fernando, muchas gracias a ti. Vale, bueno, y pasamos al último ponente, que es Cristian Abarca Aguilar, que es titulado en Ingeniería Industrial por la Universidad Jaume I de Castellón. Actualmente trabaja como técnico de innovación en Simetría Grupo, donde gestiona proyectos de I+D, especialmente enfocados a energía, materiales y medio ambiente. Así que cuando quieras, Cristian, te damos paso. Fenomenal, perfecto. Muchas gracias por la presentación. He estado comprobando con mis compañeros antes y estoy un poco lagueado, así que voy a compartir la presentación y voy a apagar la cámara, ¿vale? Si se me corta algo, por favor, me lo comentáis. A ver. No sé si se ve la pantalla. Sí, ahora, perfecto. Estupendo, Cristian. Genial. Bueno, pues buenos días. Yo vengo a compartir en este webinar nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para afrontar eventos extremos como el fenómeno de la isla de calor en entornos urbanos. Y para ello voy a presentar un proyecto de I+D que promovemos desde Simetría Grupo denominado Irradias. Voy a empezar esta presentación comentando algunos aspectos de nuestro grupo, Simetría Grupo y la empresa Bexa, que promueve directamente el proyecto. A continuación expondremos los antecedentes del proyecto, así como sus objetivos, y continuaremos compartiendo los resultados alcanzados hasta el momento y finalizaremos comentando los resultados obtenidos y los próximos pasos. Simetría Grupo es un grupo empresarial que cuenta con más de 80 años de historia, que apuesta por la innovación, la experiencia y la vocación para afrontar cualquier reto que se nos presente. Somos un conglomerado de empresas que se complementan entre sí y se adaptan a las necesidades de nuestros clientes. El grupo está formado por 8 áreas de negocio enfocadas a distintos sectores empresariales, como pueden ser el sector energético, la fabricación de materiales, sector de tratamiento de aguas, sector inmobiliario, seguridad privada, medio ambiente, sector sociosanitario
y sector de la construcción, donde se encontraría la empresa Bexa. Bexa cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector de la construcción. La empresa ha realizado el mantenimiento de más de 3.800 kilómetros de carreteras. Bexa cuenta con un amplio equipo técnico de más de 800 profesionales que aportan su experiencia y conocimientos. La empresa también ha obtenido certificados que avalan sus capacidades, como el certificado BIM. Sus principales líneas de negocio están enfocadas a infraestructura, construcción de edificios, conservación y mantenimiento de carreteras, industria e instalaciones. Y pasamos ya al segundo bloque de la presentación relacionado con el propio proyecto, el proyecto Irradias. Y vamos a empezar con los antecedentes. Nos encontramos ante dos factores. Por un lado, el aumento de la temperatura en las ciudades con el paso de los años, como por ejemplo en España, que entre los años 2011 y 2020 subió una media de 0,73 grados centígrados. O concretamente, en la Comunidad Valenciana, el número de noches tropicales con temperaturas mínimas mayores o iguales a 20 grados ha ido en aumento. Uno de los principales propulsores de este aumento de las temperaturas es el fenómeno de la isla de calor. Este fenómeno se produce en aquellas zonas urbanas que experimentan temperaturas más altas que las zonas circundantes debido a la actividad humana de en torno a unos 4 grados centígrados, como se puede ver en la imagen. La causa principal son la acumulación de estructuras como edificios, aceras o asfaltos que absorben más calor y lo liberan más lentamente. Em, por un lado, un segundo. Vale. Por otro lado, nos encontramos ante un incremento de la superficie artificial que, según el sector, se ha visto multiplicada en los últimos años hasta casi el doble, como es el caso de la superficie construida en ciudades. Esta situación agrava las consecuencias del cambio climático en las ciudades y disminuye la calidad de vida de sus habitantes, así como propulsa el deterioro de estructuras como carreteras debido a la degradación, posibles deformaciones o aparición de fisuras. Por estos motivos, el desarrollo de materiales de enfriamiento pasivo en asfaltos pueden actuar durante la noche y que eviten la absorción del calor durante el día, pueden jugar un papel muy importante en el ahorro energético y, por tanto, en el desarrollo de ciudades más sostenibles. Es aquí Es aquí donde nace el objetivo del proyecto Irradias, que consiste en el desarrollo de nuevos recubrimientos asfálticos con propiedades de reflexión que limite la absorción de calor por parte de los viales, reduciendo así el efecto de la isla de calor. Para ello, dentro de las tecnologías existentes, nos vamos a centrar en el desarrollo de pavimentos reflectantes, pero vamos a ir un paso más allá del estado de la tecnología actual, proponiendo un recubrimiento que sea transparente, que sea resistente al tráfico, sin alterar las propiedades mecánicas del pavimento. El primer paso del desarrollo se enfocó en la selección de los componentes del recubrimiento. La refrigeración de superficies de manera pasiva requiere entender bien los mecanismos de calentamiento y disipación de calor de los materiales. En primer lugar, la principal fuente de calentamiento que actúa sobre la mayor parte de superficies exteriores es la radiación solar. Esta radiación de carácter electromagnético irradiada por el Sol puede interactuar de tres formas diferentes con nuestros materiales. Esta puede ser absorbida, reflejada y o transmitida. La radiación que se absorbe y transmite son las que conllevan un aumento de la temperatura. En cuanto a los mecanismos de disipación de calor, se tiene la conducción, donde es el propio material el que transmite el calor por contacto directo desde las zonas más calientes hasta las más frías. Tenemos la convección, donde se produce un intercambio de calor en la superficie del material, de la carretera y el aire. El aire caliente se eleva, existe transporte de masa que se lleva consigo el calor, reduciendo la temperatura del asfalto. Por último, tenemos la radiación, donde el material que absorbe radiación del Sol por su exposición es capaz de emitirla de nuevo hacia la atmósfera. Es importante mencionar que la atmósfera es transparente a radiación electromagnética en la zona de 8 a 13 micras del espectro infrarrojo. Es decir, la composición de la atmósfera no tiene moléculas capaces de absorber en esta región.
Por lo tanto, si se pretende enfriar los asfaltos por radiación, es necesario encontrar materiales que absorban en esta región para que puedan recibir el calor del asfalto por conducción y puedan remitir este calor en forma de radiación sin que sea absorbida por el entorno. Entonces, este será el primero de los requisitos. Este será el primero de los requisitos para la selección de los componentes del recubrimiento objetivo, que presente una banda de absorción de absorción-emisión en la zona de entre 8 a 13 micras del espectro. Es así como se han investigado varios materiales partiendo de revisión bibliográfica, como algunos pigmentos, cuarzo, tizas y algunos carbonatos, como la calcita, siendo finalmente seleccionada para el desarrollo del recubrimiento, debido a sus propiedades de absorción, pero también porque es un material disponible en las arenas, perdón, que se generan en los procesos de fabricación de materiales que se llevan a cabo en simetría grupo. Y esta gráfica es un ejemplo de la curva característica de este material, la curva característica de la transmitancia versus la absorbancia de este material. En casi todo el espectro el material es transparente, pero justo en la banda, es que no se ve muy bien, pero justo en la banda requerida, entre los 8 y los 13 micras, presenta un valle de absorción. Una vez seleccionado este componente, se prepararon distintas muestras usando como base un tipo de resina transparente. Para fomentar el correcto curado de las muestras, se añadieron distintos porcentajes de un catalizador comercial y se sometieron dichas muestras a ensayos para comprobar sus propiedades absorción-emisión. Para estos ensayos se empleó un espectrofotómetro FTIR y como ejemplo de los resultados obtenidos tenemos la gráfica que se ve en pantalla, donde podemos ver una de las muestras que denominamos T3 y para distintos porcentajes de catalizador. Aquí ocurre lo mismo, comprobamos que este material ya formulado seguía presentando propiedades de absorción dentro de lo que sería la banda objetivo. Además, se estudiaron otras propiedades importantes como la transparencia, muy importante, de manera que el recubrimiento no afectara a la visualización de la señalización horizontal de los viales. Para ello se escribieron textos sobre las probetas, se aplicó posteriormente el recubrimiento y se dejó secar. Tal y como se puede ver en la imagen, los textos se podían ver con normalidad incluso con el recubrimiento. Asimismo, se evaluó la posible, y aquí hay un vídeo, se evaluó la posible reflectancia de las muestras. Esto es importante para evitar posibles deslumbramientos durante la conducción. En el vídeo se puede ver la reflectancia del recubrimiento ante una fuente de luz intensa directa y en distintos ángulos de incidencia. Tal y como se ha podido apreciar, no existen apenas cambios en la parte del recubrimiento. Ya por último, se hicieron los ensayos térmicos. Se ha diseñado un sistema aislado térmicamente, como el descrito en el diagrama, para poder hacer un seguimiento de la temperatura en función del tiempo. El sistema incorpora un material aislante térmico en el que se introducen los registradores de temperatura o data loggers, que están conectados a los termopares y estos a su vez se posicionan en las probetas asfálticas tal y como se puede ver en el diagrama. En la configuración siempre hay una muestra de control, como se puede ver aquí, que no tiene recubrimiento y dos muestras con con distintos recubrimientos que se desarrollan en este proyecto. Para evaluar los resultados se hace una comparación entre las temperaturas obtenidas en diferentes puntos, como en la superficie o P3, tanto para la muestra como para el control. Es decir, se comparan la temperatura de P3 de la muestra con la temperatura de P3 del control, de manera que se pueda evaluar la diferencia de temperaturas con y sin recubrimiento. Esto mismo se hace para los puntos de interior de asfalto o P1 que van debajo de la muestra y del control. Si en la comparación se obtiene un valor negativo, significa que el recubrimiento
Significa que el recubrimiento está siendo efectivo, disminuyendo la temperatura en superficie y disipando calor. En la gráfica podemos comprobar que se pueden conseguir diferencias de temperatura de casi 5 grados en gran parte de los periodos del día, lo que verifica la efectividad del recubrimiento, especialmente en las horas centrales del día. Como conclusiones, se ha formulado un material para recubrimiento asfáltico con buenas propiedades para la disipación de calor, comprobando su eficacia para la reducción de la temperatura de asfalto en torno a unos 5 grados por el día. Además, se ha verificado la viabilidad en cuanto a su aplicación en el asfalto, comprobando aspectos técnicos como secado rápido, asegurando su transparencia y comprobando posibles reflectividades ante fuentes de luz artificial. Y como próximos pasos nos queda la fase de escalado, llegando a hacer alguna prueba en entorno real controlado en alguna de las calles de Valencia donde Bexa presta servicio. Y eso es todo y muchas gracias por la atención. Perfecto, Cristian, pues muchísimas gracias. Bueno, hemos vertebrado esta última parte del webinar, ¿vale? Es a través de unas preguntas, ¿vale? Entonces, no sé de qué forma queréis organizarlo, quién empieza, cómo queréis hacerlo. Sí, Irene. Pues no sé si Sí, un alguien... segundo, perdón. Sí, mira, nos dice, a ver, un segundito, que nos acaba de escribir por el chat José Luis Dieguez para moderar la mesa. Entonces voy a convertir en moderador para que pueda también intervenir. De simetría, innovación. A ver. Bueno, muy buena todo. Estaba esperando el momento. Hola, José Luis, gracias. ¿Qué tal? Un placer. Oye, pues nada, como comentaba compañero, para moderar esta mesa, ¿no? Pues habíamos planteado, teníamos algunas preguntas que realizar a los tres ponentes, pero antes de comenzar con las primeras preguntas, bueno, agradecerle a los tres su participación. Enhorabuena por las presentaciones que han sido realmente interesantes. Y para no pasarnos demasiado de tiempo, me gustaría comenzar con Cristian, ¿no? Con este último desarrollo que nos ha planteado, que nos ha comentado, en el cual estábamos hablando sobre esa isla de calor que sufrimos en nuestras calles, ¿no? Entonces, Cristian nos ha comentado acerca de este recubrimiento, pero me gustaría preguntarle qué papel juegan exactamente pues, otros materiales urbanos, ¿no? Con pavimentos, cubiertas, dentro de lo que es la gestión térmica de las ciudades, cómo afecta, ¿no? ¿Cómo se tiene en cuenta? Bueno, gracias, José Luis. A ver, nosotros lo que hemos propuesto es una solución que afecta directamente como has dicho, al pavimento, ¿no? A los asfaltos, pero esto no deja de ser una alternativa, ¿no? A posibles soluciones o posibles combinaciones de soluciones, como pueden ser recubrimientos en cubiertas, también se podría aplicar en fachadas, ¿no? Todo ello para acabar consiguiendo una solución conjunta que pueda mitigar este efecto de la isla de calor que, como hemos visto al inicio de mi presentación, pues es un tema candente y que nos impulsa, ¿no? a proponer este tipo de soluciones. Ahí, Cristian, por ejemplo, tú nos estás hablando de los pavimentos, de las superficies horizontales, ¿no? Que suponen como la piel, ¿no? De la ciudad, vamos a llamarlo así. Pero también tenemos un gran reto dentro de las ciudades, ¿no? Dentro de ser capaces de adaptarlos a la resiliencia, a los cambios que están ocurriendo últimamente. Pues bueno, tenemos un gran reto por delante en lo que son los edificios que ya están construidos. Ahí Irene, por ejemplo, nos mencionaba una metodología, nos mencionaba un procedimiento, ¿no? Que se estaba desarrollando dentro del proyecto SNUG. Y ahí lo que me gustaría preguntarte, Irene, pues qué elementos, ¿no? Dentro de esa metodología, qué elementos diferencian a SNUG de otros enfoques que son más clásicos dentro de la eficiencia energética, ¿no? Como, ¿qué nos aporta nuevo?
Gracias, José Luis, por la pregunta. Bueno, Snook, como os comentaba, se centra básicamente en la metodología que facilita, digamos, la toma de decisiones a arquitectos, constructores o propietarios de edificios a la hora de seleccionar qué materiales de aislamiento térmico son los más adecuados para un edificio que puede tener diversas características. Lo que aporta la metodología Snook es el uso de inteligencia artificial precisamente para hacer una selección o una optimización lo más ad hoc posible al edificio. No solamente tiene en cuenta aspectos técnicos como puede ser el diseño del edificio, sus materiales o si es de nueva construcción o rehabilitación o incluso edificios de patrimonio histórico, sino que además también tiene en cuenta la ubicación, qué climatología existe en esa ubicación o qué uso va a tener ese edificio, si va a ser destinado a vivienda, etcétera. Y por otro lado también cuantifica, es importante cuantificar distintos indicadores, no solamente basados en eficiencia energética, sino también en medio ambiente, parámetros medioambientales. Tenemos en cuenta el ciclo de vida de los materiales que estamos, bueno, que existen en la base de datos, el ciclo de vida desde su diseño hasta el fin de vida de los mismos. Por tanto, es importante a la hora de tener en cuenta también el impacto medioambiental, el poder cuantificar el ciclo de vida completo de estos materiales y sin sin dejar de lado aspectos de seguridad, por supuesto. Y coste. Digamos, Coste el es muy coste. importante Te iba a también. preguntar por el coste también, ¿no? Que digamos Sí, que con esta metodología, a fin de cuentas, tiene un amplio espectro, ¿no? Más que así, tiene en cuenta muchas variables, ahí entra en juego esa inteligencia artificial, ¿no? Irene, que efectivamente. mencionaba, que es capaz de Y, gestionar y modularlo, ¿no? y lo importante es eso, que la herramienta aprende con la experiencia. Por tanto, conforme más se use, más tipología de edificios tendrá y más se ajustará, digamos, a distintas opciones, distintos impactos y sin olvidar que la última palabra siempre es la del usuario final y que Ujú. priorizará en función de aquellos aspectos que sean más importantes para él. Y tan importante, ¿no? Lo que menciona de irle introduciendo distintas situaciones, distintas posibilidades, ¿no? Porque cada vez aprenderán más, habrá mejor, ¿no? Vamos a decirlo así, y los Efectivamente, resultados serán también mejores, ¿no? más fiables, claro. Más fiables y tendremos esa capacidad de resiliencia, ¿no? Que mencionaban las ciudades. Había mencionado, Irene, algo interesante, ¿no? Que la decisión, a fin de cuentas, es de la del usuario final, ¿no? Hemos mencionado con Cristian el tema de los recubrimientos, con la metodología que estáis desarrollando en Snoop. Pero claro, tan importante como eso es la aceptación que tenga estas tecnologías, ¿no? Ahí Carlos, no, perdón, Fernando nos estaba presentando soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que están muy al pie, ¿no? de lo que son los ciudadanos. Entonces yo os quería preguntar a vosotros, a Fernando, pues, ¿cómo garantizamos, ¿no? que estas soluciones, y por ejemplo, en el caso que son soluciones basadas en la naturaleza, sean aceptadas, ¿no? socialmente y sean mantenibles y no sea solo un greenwashing, ¿no? Vamos a poner verde, ¿no? ¿Cómo se consigue que cómo se garantiza que sea aceptado finalmente? Creo que, bueno, que lo principal es no tratarla como algo puntual, ¿no? Sino ya introducirlo dentro de la infraestructura urbana. No como algo, como ya comentaba, puntual, como de he puesto algo verde, ¿no? Dentro de la ciudad, sino simplemente tener una infraestructura urbana en la cual ser claro tanto en la gobernanza de que se encarga de esa solución basada en la naturaleza, así como tú bien has dicho, el mantenimiento, quién se encarga, por ejemplo, de ese mantenimiento después, por ejemplo, uno de los problemas que hemos presentado dentro del CARDIMED es qué va a pasar, ¿no? Después, cuando termine este proyecto, quién se va a encargar de mantenimiento de estos demostradores. No, pues ahí está claro realizar una ordenanza en la cual dejar claro quién se encarga del mantenimiento, los costes y luego la financiación a años posteriores. A posteriores, perdón. Ahí entra mucho lo que mencionas, ¿no? En juego ese mantenimiento, ¿no? Esa vida útil más allá, ¿no? Que va a continuar. Y cómo conseguir que las soluciones, pues,
perdure, ¿no? Que no sea, decías tú, puntual, ¿no? Sino duradero, ¿no? Que tengan un largo recorrido, ¿no? A largo plazo. Exacto. Y eso nos lleva un poco a la mano de la necesidad de seguir innovando, ¿no? De mantenernos ahí siempre al pie, ¿no? Al pie del cañón. Y dentro de esa necesidad, por ejemplo, Cristian, nos mencionabas el tema de los recubrimientos para pavimentos, ¿no? Para superficies horizontales. ¿Cómo crees que se pueden llevar estos recubrimientos un poquito más allá? ¿Tú crees que podemos llegar a ver estas aplicaciones en otro tipo de superficie? ¿Tendría aplicabilidad? Bueno, lo cierto es que el estado de la tecnología ya en pavimentos es aún bajo. Nosotros hemos querido ir un poco más allá con el tema de la transparencia. A día de hoy los recubrimientos no son transparentes, ¿vale? Entonces, en una primera fase de, digamos, de investigación por parte de Bexa, nos centraríamos en esta parte de los pavimentos, acabar de comprobar sus funcionalidades y verificarlo en entornos reales. Y luego ya posteriormente valoraríamos la posibilidad de aplicarlo en otro tipo de estructuras como fachadas. Desconocemos a día de hoy cómo sería ese comportamiento. Nos podríamos basar en los resultados que hemos obtenido hasta ahora en cuanto a propiedades ópticas y técnicas, pero sí que sería un gran campo, ¿no? de investigación y nada, sí que sería de interés, claro, para el futuro. Suena prometedor, ¿no? Suena como una aplicación que tiene mucho recorrido, ¿no, Cristian? ¿No? Sí, sí, sí. En ese sentido, pues bueno, lo que nos apasiona, ¿no? Y nos dedicamos a la I+D, pues siempre vamos a lo mejor más rápido de lo que la legislación o lo que la reglamentación nos va marcando. En este sentido, Fernando, con la experiencia que nos habéis contado a la hora de implementar pues, soluciones, pues en muchos casos en entornos que están muy consolidados, ¿no? Muy bien implementados. Desde vuestra experiencia, ¿qué barreras institucionales, normativas y de este tipo habéis encontrado a la hora de llevar a cabo e implementar estos cambios? Una de las limitaciones que hemos encontrado es el tema de las competencias, ¿no? En plan, en un ayuntamiento, por ejemplo, o sea, cuando tú implantas un demostrador, ¿no? Basado en la naturaleza, no solamente trata de agua, energía o reducir la conductividad térmica, sino simplemente, o sea, y esto está ligado a más de una competencia. Entonces, a veces es complicado aunar todos los esfuerzos en esa dirección y eso es complicado. También lo que no hemos encontrado a nivel de normativa es que está basado como en infraestructuras libres. Todavía no existe un protocolo de actuación en cuanto a la introducción de los NBS. Y también, como he comentado anteriormente, también uno de los problemas que también hemos encontrado es el mantenimiento, ¿no? ¿Quién se va a encargar de mantener esto después? Sí, no, son detalles que realmente, pues, los comentamos, ¿no? Hay que ir perfilando, ¿no? Hay que ir modulando y hay que ir también, pues, con estos proyectos, a lo mejor apoyando a la administración a la hora de darle un punto de vista adicional, ¿no? De cómo se podría orientar esta reglamentación, ¿no? Sí, exacto. O sea, una de las cosas que propone Cartimen es que a partir de los datos, experiencia y modelos que hemos desarrollado, pues que sirvan de ayuda, ¿no? Para el futuro. Mm. Y ahí enlazando lo que mencionaba Fernando sobre estas limitaciones, estas barreras, ¿no? El mantenimiento, que a fin de cuentas es un coste. Vuelvo, Irene, con algo que mencionamos también al principio, ¿no? Los costes de todas estas soluciones, que a fin de cuentas, pues bueno, siempre llevan un coste asociado. En este caso, pues si hablamos, por ejemplo, de la rehabilitación de edificios, de las soluciones que estabais presentándonos en SNUG, ¿cómo se logra balancear, ¿no? Conseguir ese equilibrio entre pues, esa ambición energética con la viabilidad económica y la realidad, ¿no? de todo esto? ¿Cómo se conjuga todo? Sí, bueno, como comentaba en mi presentación, uno de los principales hándicaps que nos hemos encontrado es cómo hacer competitivos las soluciones que, que estamos desarrollando y bueno, pues digamos que uno de los puntos claves es el empleo de residuos que abaratan costes, ¿no? Y
y eso, bueno, centrándonos en la utilización de materias primas reutilizadas o bien de residuos de industria o agroforestales, ¿no? En el caso de biobasados. Esto digamos que hace que el desarrollo de la solución tenga un coste inferior y, bueno, y por otro lado, tener en cuenta también el ahorro energético que supone para los edificios emplear estos materiales a la larga permite que haya un ahorro en energía, ¿no? Y teniendo en cuenta el aumento del gasto de la energía actualmente, pues es previsible que en un plazo de menos de 10 años seguro, esta inversión inicial que el usuario tiene que hacer para rehabilitar sus edificios, pues sea compensado. Eso te iba a Y decir, siempre ¿no? teniendo en cuenta pues otro tipo de beneficios, porque al final a nivel social estás facilitando un confort a los usuarios de los edificios y a nivel medioambiental pues estamos teniendo en cuenta en el diseño de los materiales no solamente las materias primas que estamos utilizando o el gasto energético desde el inicio al final de su uso, sino también el fin de vida de estos materiales, ¿no? Como si se pueden reciclar posteriormente, qué va a pasar con ellos, porque es algo que no siempre se tiene en cuenta y al final se utilizan materiales que luego generan un impacto después de su vida útil. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Quedo ahí con un detalle que has mencionado, que es el confort, ¿no? Y la salud de las personas, que a veces es difícil de cuantificar, Claro. ¿no? Pero oye, Claro, lo vivimos monitorizamos todos, ¿no? no solamente el ahorro energético de las viviendas, sino también la temperatura de confort y luego pues emisiones de volátiles o otro tipo de aspectos como humedad, por ejemplo, relativa en el interior del edificio. Desde luego es un enfoque bastante completo y complementario a las tres soluciones, ¿no? Cómo mejorar cómo reducir efectos de la isla de calor con las superficies horizontales, en pavimentos y en las calles, cómo conseguir que los edificios sean más eficientes y además introducir soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que también nos aporten, llegar un momento para el refugio climático, nos permitan que las ciudades sean más resilientes a todos estos eventos singulares que antes eran, pues, más raros y que, bueno, cada vez van a acabar siendo más frecuentes. Agradeceros a los tres las respuestas. Teníamos alguna pregunta adicional en el chat. Marcos, me parece que tenía una pregunta y además tiene la mano levantada, así que Marcos, adelante. Hola, buenos días. Gracias a todos. Muy interesante las tres presentaciones. Yo tenía una pregunta para Cristian muy rápida. El tema del asfalto a mí me interesa mucho, porque es un tema, claro, las islas de calor, el asfaltado en las calles en verano es lo principal. O sea, lo que absorbe más el calor es el asfalto, aparte por su color negro, ¿no? Esos productos que pensáis aplicar en algunas calles en Valencia, eh, digamos, esos productos serán resistentes a la rodadura, es decir, eso realmente, esas pruebas que haréis, porque es muy interesante, si podéis disminuir la absorción del calor por parte del asfalto, hombre, se reduce muchísimo las islas de calor, ¿no? Porque claro, las ciudades sufren, sobre todo en Valencia, te metes en cualquier ciudad de estas nuestras, de Alicante o lo que sea, y en verano no se puede circular por la calle a las 2 3 de la tarde, es un auténtico horror en algunos sitios, ¿no? Entonces, claro, eso sería fantástico, ¿no? Aparte, en Estados Unidos, en algunos sitios en California, incluso pintan de un color más claro, ¿no? El asfalto le dan una coloración para que no absorba tanto el calor, en fin, bueno, una pregunta que tengo ahí en el aire. Gracias. Muchas gracias, Marcos, por tu pregunta. A ver, en la presentación igual lo hemos obviado por temas del tiempo de la propia presentación, pero sí, el tema de los ensayos de rodadura se han hecho, tanto o sea, en probetas a menor escala y probetas ya de un tamaño considerable, ¿vale? Para darse o para poder validar estos parámetros, pero sí que es un parámetro que se ha tenido en cuenta y además que dentro de los objetivos del proyecto está el no hacer, o sea, que el recubrimiento no altere las propiedades del propio pavimento, del propio asfalto que va a recubrir. Pero sí que es un parámetro a tener en cuenta.
Genial, gracias Cristian. Creo, Marcos, si alguna cosa adicional, si no, paso a la siguiente pregunta que Carolina Tomás Alfonso desde el chat le preguntaba a Irene. Si dentro del proyecto SNU se había considerado o crees que, por ejemplo, el caucho reciclado procedente del neumático al final de su vida útil podría ser un material adecuado para mejorar aislamientos térmicos y acústicos. Gracias, Carolina, por la pregunta. En el proyecto concretamente no hemos considerado este tipo de residuos, pero sí que conozco que existen proyectos donde se han desarrollado productos a partir de estos residuos. No te sé decir porque como no los hemos utilizado, no los hemos evaluado, pero podría ser una alternativa, por supuesto. Genial, muchas gracias, Irene. Gracias también de parte de Carolina, que escribe en el chat. Pues nada, si no hay ninguna pregunta adicional en el chat, agradeceros de nuevo a los tres que respondierais, ¿no? Que estuvierais dispuestos a responder a las preguntas que os planteábamos, que os hacíamos para cerrar este webinar. Y nada, ya de nuevo devuelvo la palabra a los compañeros de la PT. Perfecto, pues muchísimas gracias. Súper interesantes, o sea, este webinar y el de la semana pasada. Os agradecemos mucho vuestro tiempo, el valor que nos habéis aportado. Y nada, desde PT y en nombre del Hub de Econova MSC de Economía Circular, agradecer a los participantes y a los asistentes. Recordaros, siempre lo recordamos, lo metemos ya en todo speech que hacemos como el evento importantísimo que tenemos el año que viene, el Innovation Industry Construction Congress, el IC2, ¿vale? Que será un espacio, o sea, hasta ahora mismo único en nuestro país, que va a reunir, será el primer congreso internacional centrado en innovación, en construcción, en edificación, en infraestructuras, que se celebrará entre el 1 y el 5 de junio en el Palacio de la Magdalena en Santander, y podéis pues entrar a través de la página web ic2.es, donde tenéis toda la información. Ya están abiertas toda la recepción de trabajos técnicos, comunicaciones, las inscripciones, y bueno, nada, agradecer vuestro tiempo, desearos unas felices vacaciones, ¿vale? Los que las tengáis antes o las que las tengáis después, y nada, y un fuerte abrazo para todos y muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos.